Bendiciones, muchas bendiciones, mis amados hermanos. Me gustaría mucho platicarles ahora sobre el ministerio magisterial. El Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 11 al 14, el Señor nos empieza a hablar sobre los ministerios domas, ¿verdad? Que viene siendo el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y se los voy a leer para entrar de lleno al tema. El Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plenitud y estatura de Cristo. De este modo, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por vientos de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que la importancia de los 5 ministerios es para proteger al pueblo de Dios de malas enseñanzas y de artimañas de parte del adversario, del enemigo, del diablo, de esas doctrinas de hombres y doctrinas diabólicas. Y es ahí es donde, ¿y cómo lo hace el Señor? A través de los 5 ministerios. ¿Y qué es lo que enseñan los 5 ministerios? Enseñan todo lo referente a la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Para capacitar al pueblo de Dios, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a una humanidad perfecta. ¿Qué quiere decir? Que en simples palabras, el Señor quiere que lleguemos a la unidad de la fe. Me voy a centrar en esto, en la unidad de la fe, mis amados. ¿Y qué es la fe, verdad? ¿Qué es la unidad de la fe? Es que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, creamos en una sola cosa. El ecumenismo del mundo trata de juntar a todas las religiones del mundo y meterlas en una sola religión, que es el humanismo. Entonces, no es buscar el ecumenismo. No es que yo, por ser cristiano, me vaya a tratar de juntar con uno que es musulmán para de esa manera llegar a un acuerdo. Eso no es correcto. No es correcto. Y no me voy a centrar ni voy a dar explicaciones porque no lo es. Porque no lo es. ¿Por qué? Porque bueno, no quiero dar detalles. Miren, la unidad de la fe, ¿qué es? Es creer en el Padre, creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo. Y para poder creer es poder escuchar la palabra de Dios, y para poder aprender es a través de la revelación de Dios. Entonces eso es la unidad de la fe, creer en una sola cosa, creer en el Padre, creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo, a través de su palabra y de la revelación. Porque como dijo el Señor, creer en mí que vine del Padre y creerle al Padre que me envió. Entonces también hay que creer en el Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre y quien el Señor Jesús lo pidió para que no lo mandara. Eso es la fe, la unidad de la fe, creer en una sola cosa y de una sola manera, con el fin de llegar al conocimiento pleno de Cristo, del Hijo de Dios. ¿Y qué es un conocimiento? Miren, no es llegar a que todos conozcamos de la memoria la palabra, sino que tengamos un conocimiento personal con el Señor Jesucristo. Eso es
una de las cosas que el maestro y que los 5 ministerios tienen que buscar, que el pueblo de Dios conozca personalmente al Señor Jesucristo. Y no solamente intelectual. Y para llegar a una humanidad perfecta que vendría siendo ya ser transformados, ¿verdad? Ser perfectos. Y aquí viene también, y aquí miren, y aquí es donde una de las cosas que entra el ministerio magisterial, el maestro, porque aquí dice, miren, en el versículo 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por viento de enseñanza y de la astucia y de los artificios de quienes enseñan artimañas engañosas. Entonces, mis amados, el maestro es donde entra su papel, enseñar la palabra de Dios tal y como es. No meterle ahí pensamientos humanos, ni ideologías humanas, nada que no sea la palabra de Dios es lo que tiene que enseñar el maestro, el que fue llamado al ministerio magisterial. Dicho todo esto, mis amados, es importante la enseñanza de la verdad al pueblo de Cristo, la iglesia, de que conozcan al Señor a través de la palabra y no de a través solamente del Cristo cronológico, al Cristo físico, al Cristo, no me acuerdo, ya se me olvidó, pero bueno, histórico, perdón. Que no conozcan solamente al Cristo histórico, sino que crean y conozcan al Cristo santísimo, al que ha sido perfeccionado, al que está a la diestra del Padre, al resucitado, porque vemos que muchas iglesias, muchos lugares en donde se predica el Evangelio enseñan solamente a Jesús histórico, al que vivió como hombre, al que se enojó, el que se puso triste, el que tuvo miedo y que esto y que el otro y esto. Y entonces nada más enseñan la humanidad de Cristo, la humanidad de Jesús. Porque hasta eso ni siquiera lo llaman Cristo, ni siquiera lo llaman Jesucristo, sino simplemente lo llaman Jesús. Porque no creen en la divinidad, lo creen como maestro, lo creen como si fuera un Buda, como si fuera un Gandhi, pero no lo ven como Dios, lamentablemente. Pero bueno, eso no es el tema. Y eso es donde entra el maestro, para no enseñar ese tipo de cosas, sino enseñar a Jesucristo, al que vivió, al que resucitó, al que se encarnó, el que tomó cuerpo de carne y después tomó un cuerpo divino. Pero bueno, en la palabra maestro, mis amados, que se usa en Efesios capítulo 4, versículo 11, es la palabra disdacalos, para decir maestro, con el numeral 1320, que significa instructor, maestro, médico, un experto en la palabra de Dios y en enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que significa disdacalos. Disdacalos es una persona que enseña la palabra de Dios. Entonces, si la palabra maestro proviene del griego, del original, que significa enseñar la palabra de Dios, entonces el maestro no tiene que estar enseñando otra cosa que solamente sea la palabra de Dios. Y miren, una de las cosas muy importantes que el maestro tiene que tener en cuenta es que primeramente el maestro tiene que practicar lo que enseña. Vemos que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, tengan cuidado de los fariseos, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque los fariseos no practicaban lo que enseñaban. Entonces el ministerio magisterial, el ministro, el maestro,
tiene que desmenuzar la palabra, se tiene que alimentar de ella, la tiene que asimilar, la tiene que vivir para después enseñarla, porque si no cae en desacrédito. Y miren, ¿qué es lo que debe enseñar un maestro? Debe enseñar la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque ese es el fin. El maestro está para enseñar la palabra de Dios. Y entre sus enseñanzas, ¿verdad? Una de ellas es enseñar todo lo referente al Señor Jesucristo. Todo. Todo lo referente al Señor Jesucristo. Porque vemos que en capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 17, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo, ¿verdad?, tienes que enseñarle, te mandé, ¿verdad?, a ellos para que les enseñaras el camino correcto. Entonces, el maestro tiene que enseñar el camino. Y recordemos que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí el Señor Jesucristo es el camino. Entonces, los maestros tienen que enseñar el camino de Dios, cómo llegar hacia el Señor, que es a través y solamente del Señor Jesucristo, no a través de otras personas, no a través del esfuerzo humano, del sacrificio, de ayunos, de oraciones, sino solamente por medio del Señor Jesucristo es como se llega al Padre. Es lo que debe enseñar el maestro. En 1 Timoteo, mis amados, capítulo 1, versículo 1 y 5, dice, se explica, ¿verdad?, con qué propósito se debe de enseñar todo lo referente al Señor Jesús. Es porque es eso, la sana doctrina, es enseñar la sana doctrina para llegar al plan de Dios para toda la iglesia. ¿Y qué es el plan de Dios? Que simplemente la iglesia sea arrebatada y llegue con el Señor Jesucristo y empiecen las bodas del Cordero, que próximamente, creo yo, ¿verdad?, que estaremos muy pronto, ¿verdad? Espero en el Señor y sea lo más pronto posible, pero bueno, es eso. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué hay que ser cristocéntricos? ¿Por qué todo el centro de nuestra enseñanza y el centro de nuestra vida es Cristo? Porque es la única forma que podremos llegar al Padre. No hay otra forma. No podremos llegar al cielo ni con sacrificios, ni con acciones buenas, ni con creyendo en todas las religiones del mundo, solamente con el Señor Jesucristo. Uno puede escapar de la ira que va a venir, ¿verdad?, para probar a los que habitan en la tierra. Y para eso el maestro tiene que enseñar de estas tres formas que están explicadas en estos versículos que les acabo de dar. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Enseñar con un corazón limpio, enseñar con una buena conciencia y enseñar con una fe sincera. Es la manera en que el maestro tiene que enseñar. ¿Por qué con un corazón limpio? Porque del corazón emana todas las cosas. Entonces uno, si tiene manchado el corazón, si lo tiene sucio, lo que va a enseñar va a ser suciedad, va a ser algo puro, pero corrompido. Por eso el maestro tiene que procurar siempre tener su corazón limpio, tener un corazón humilde, tener un corazón transparente con el Señor, entregarle todo su corazón a Dios. Es lo que el maestro tiene que tener. La segunda es tener una buena conciencia. El maestro no puede enseñar cosas que no viva. El maestro no puede enseñar cosas que no practique. ¿Por qué? Porque está enseñando, no está enseñando mentiras, pero más bien es el mentiroso el que está enseñando verdad. Y recordemos que el único que hace eso es el diablo, que el diablo utiliza la palabra de Dios para engañar. Entonces, si una persona, un maestro, no practica lo que enseña, no tiene una buena conciencia, porque bien sabe que él está enseñando sobre el perdón, pero él no perdona. Él está enseñando sobre el amor, pero él no ama.
Eso es enseñar con una mala conciencia. La tercera cosa es enseñar con una fe sincera. Tú no puedes enseñar algo que no crees. Si tú no crees en la sanidad milagrosa que el Señor puede dar, entonces tú ¿por qué estás enseñando si no lo crees? Disculpe, ¿verdad? Me vi como muy directo, sino más bien, uno no puede enseñar cosas que no cree. Por eso aquí dice una fe sincera, es que tú creas lo que estás enseñando, que tú lo creas, que tú tengas la convicción de que es real, de que es verdad, que tú lo vivas, que tú lo practiques, que tú lo sepas en tu interior. Es la importancia de enseñar con una fe sincera. De manera, mis amados, que si a uno ha sido llamado al ministerio magisterial de parte del Señor, no de parte de los hombres, porque vemos que muchos salen de parte de los hombres, se van a una escuela teóloga y ya porque salen de ahí y les dan un título piensan que ya son maestros o piensan que ya son pastores. Si el único que puede dar ese título es el Señor Jesucristo. No está mal meterse en una escuela teóloga para aprender, no está mal, está perfecto, porque vemos que el apóstol Pablo fue enseñado por Gamaliel y por el sumo sacerdote. Tuvo muchos y buenos, excelentísimos maestros. Y miren hasta dónde llegó, aunque él haya dicho que todo eso lo tomaba por basura, al final de cuentas le sirvió. Porque vemos un apóstol Pedro que era sin letras, del burro y sin letras. Y al final de cuentas se capacitó. Al final de cuentas escribió 2 epístolas, 2 libros, ¿verdad? 2 cartas. Siendo que aún los mismos decían que ni siquiera sabía leer. Tuvo que aprender a leer, por eso no estoy en contra de escuelas teólogas. Lo que estoy en contra es que ya porque tengan un título de teología, ya por eso se sienten pastores, ya por eso se sienten maestros. Están capacitados para hacerlo, pero tienen que esperar al que el Señor Jesucristo los llame, les dé el don. Tal vez tendrán el conocimiento, pero no tienen pero si el Señor no les da el don, entonces ¿qué andan metidos ahí de pastores? Pues no se puede. Pero bueno, dejemos de molestar a la gente, ¿verdad? Miren, uno nunca puede escoger a sus discípulos, mis amados. Yo no sé ni siquiera quién son los que ven estos videos. No sé quiénes son, no conozco sus nombres, no sé quiénes. Sé que algunos, como mi familia, ¿verdad? Mis hermanos, mi madre, mis sobrinos, me escuchan. Pero los demás no sé quiénes son. Yo no escogí a mis discípulos, yo no escogí a la gente que le enseño. Es el Señor Jesucristo quien nos los manda, ¿verdad? Como le pasó aquí a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, ¿verdad? Que el Señor mismo, el Padre, fue el que les mandó al Señor Jesucristo a los discípulos, a los 12 apóstoles. Por eso, mi querido hermano, ministro magisterial, maestro, tienes que tener en cuenta esto, que esos que tú tienes como discípulos no son cualquier persona, no son cualquier persona, son personas que Dios te las mandó para que tú les enseñaras. La responsabilidad que tienes en tus manos es sumamente muy, muy grande. Por eso no menosprecies a ninguno, no te desesperes. Bueno, sí desesperan, ¿verdad? Pero hay que echarle ganas y pedirle al Señor su bendición como maestro para ser un buen maestro. Porque miren, casi nunca uno escoge a sus discípulos, ¿verdad? Como les había dicho. Y miren, una cosa también les voy a decir. Jesús dijo, ¿verdad?, a los fariseos cuando le preguntaron a los discípulos, los fariseos, que por qué el maestro comía
con los pecadores y con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas? ¿Por qué el maestro comía con ellos? Y Jesús les respondió, porque los sanos no necesitan doctor, médico, sino son los enfermos que necesitan al médico. Entonces, tomándome de aquella parábola que el Señor dio del buen samaritano, que llegó un buen samaritano, vio a un hombre que había estado medio muerto, tirado en el suelo, desnudo, siendo que ya había pasado un sumo sacerdote al lado de él y un levita, y ninguno de los dos lo ayudó. Él tuvo misericordia de él y lo levantó, lo sanó, lo vendó y lo llevó a un lugar en donde un médico que lo iba a cuidar tomó la responsabilidad de cuidarlo. Entonces vemos que cuando el Señor te manda a una oveja, cuando el Señor te manda a un discípulo, es porque ese discípulo está herido, es porque ese discípulo está golpeado, es porque ese discípulo necesita el médico. Porque vemos que una de las descripciones de un maestro en la palabra didacalos es un médico. Y vemos que la palabra de Dios se explica a sí misma como medicina para nuestro cuerpo. Lo podemos ver en Proverbios capítulo 3, versículo 8, como en Isaías 58, capítulo 11, en donde dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, que el temor hacia el Señor es una tremenda bendición a nuestra alma, a nuestros huesos. Entonces, el doctor, el médico, el maestro, tiene que estar sanando a las almas a través de la dulce y exquisita palabra de Dios, vendando esas heridas, ¿verdad? Por eso el maestro tiene que tener cuidado siempre, de recetar de más o no dar de menos, sino siempre tener cuidado de los discípulos. El maestro tiene, miren, porque el maestro es un médico, pero también el maestro es un niñero, un niñero, mis amados. ¿Por qué? Porque vemos que la mayoría de los que han sido llamados como maestros les enseñan a los niños. La mayoría, ¿verdad? Y no todos, ¿verdad? No siempre son a los niños, porque a veces uno piensa que el que ha sido llamado ministerio magisterial es para cuidar niños y no es así, mis amados. Aunque tiene que ver mucho. En la palabra de Dios vemos que en Lucas capítulo 2, versículo 46, el Señor Jesucristo cuando era un niño, se quedó durante creo que 2 o 3 días en la iglesia, en el lugar en donde vivían los sacerdotes. Y durante ese tiempo los sacerdotes le enseñaban al Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo les preguntaban, ellos le respondían. Imagínense qué humildad, imagínense qué corazón tan hermoso tuvieron esos sacerdotes, que no vieron a un niño, no menospreciaron a un niño, sino lo tomaron y durante creo que 2 o 3 días le enseñaron todo referente a la palabra, le tuvieron la paciencia de cada pregunta. O sea, el corazón del maestro tiene que tener esa pasión, ese deseo de que aunque sea un niño el que te esté preguntando sobre algo de la palabra, tú tengas esa humildad para poder responderle. Y si el niño todavía falta un día, todavía necesita más tiempo para aprender, tomarse el tiempo para enseñarle, aunque sea solamente un niño, porque del Señor Jesucristo tuvieron el amor de enseñarle a un niño durante 2 o 3 días, a un niño, a un solo niño, todos los maestros. Qué maravilloso, qué deleitante es tener un corazón de maestro. Eso es bonito. Y miren, y no solamente a los niños naturales, ¿verdad? A los niños chiquitos, a los físicos, a los biológicos, sino también a los niños espirituales. Vemos que hay demasiados niños espirituales.
Mucha gente que necesita que los nutran, que les den el alimento, la sana doctrina. ¿Cuánta gente no se alimenta de doctrinas de humanos, de doctrinas de hombre, de enseñanzas terribles que hoy en día se están enseñando? Mucha gente está desnutrida por escuchar eso. Mucha gente está enferma por escuchar eso. Pero esos niños adultos necesitan un maestro. Y aquí es donde, y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? En donde hay niños que son adultos, niños que necesitan ser enseñados. Que como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes ya deberían de ser maestros, pero es necesario que se les enseñe todo referente a la palabra otra vez. Pero como dijo también el apóstol Pablo en una de sus palabras, a mí no me da cosa, ni siquiera me da tristeza, ni me da enoja repetirle las cosas, porque me confirma a mí que le estoy enseñando bien. Entonces uno no tiene que desesperarse con esos niños adultos. Y aquí es donde llega lo último que me gustaría platicarles. Tenemos que tener un corazón de padre. Aquel que ha sido llamado al ministerio magistral tiene que rogarle al Señor que le dé un corazón de papá, un corazón de padre, que le ayude a sentir la paternidad y la responsabilidad de los alumnos, de los discípulos, y tomarlos como si fueran sus propios hijos. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, en donde el apóstol Pablo le dice a los corintios: ustedes podrán tener muchos maestros, pero yo soy su papá. Pero yo fui el que los engendré, a los que los regendré por medio de la palabra. Solamente van a tener un padre espiritual. Entonces aquí es donde entra la responsabilidad de los maestros. Tomar a sus hijos tomar a sus discípulos como si fueran sus propios hijos. Tomar esa responsabilidad de hacerla suya. Cuidar de ellos, amarlos, bendecirlos, procurarlos, cuidarlos. Como todo lo que hace un padre para con su hijo, es la manera en que un maestro tiene que tratar a un alumno, siempre. Por eso, mis amados, tú que has sido llamado al ministerio magisterial, toma en cuenta mucho todas estas cosas que te dije. Todo lo que he estado enseñando es para complementar lo que tu pastor, lo que tu maestro, lo que la persona encargada de tu vida, espiritualmente de tu alma, es para complementar lo que te enseña. Porque espero que te enseñe esto, ¿verdad? Espero y estés recibiendo una buena enseñanza, que te sane, que te cuide, que te libre, que te proteja, que te lleve hacia el temor hacia el Señor. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar, mis amados. Espero y sea de bendición esta enseñanza. Espero que te sirva a ti que has sido llamado. Y tú que ya ejerces el ministerio magisterial, espero y le des el gusto bueno, ¿verdad? Y que te retroalimentes de esto. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre a ti y a tu familia, y los prospere y te dé paz. Bendiciones.